o perpetuarlos. ¿Existe una posibilidad de ser una verdadera disidencia sexual en el sistema capitalista y patriarcal? ¿Ustedes qué consideran? ¿Esto se podría hacer posible? Como ya lo comentó, vivimos permeados y estructurados por la estructura. ¿Pero se podría hacer? Una gran pregunta, y la respuesta va a ser siempre sí, pero es muy compleja. Tan compleja que muy pocas comunidades, como las que les acabo de comentar, los Ubuntus, como aquí las comunidades zapatistas, como otras comunidades, nos han dicho que hay otras formas de ser, hay otras formas de vivir, hay otras formas de ser comunidad, pero que a veces no les damos el gran valor. Al contrario, las discriminamos, las hacemos a un lado, las hacemos menos, las hacemos diferentes. Creo que hay un comentario. Dice, no, en el sistema capitalista nunca se puede ser. Ok, ¿cómo? No entendí. ¿Alegría? Más bien, en el sistema capitalista no se puede hablar de este esquema de disidencias a través de una noción de dignidad, porque el capitalismo es patriarcal, o sea, no hay otra opción, y el patriarcado tiene es la manera en la que estructura la sociedad a través de los sistemas de opresión. La idea o el ideal que se plantea es cuestionar este esquema y llevar como la noción de la existencia a algo más sustentable, viable, digno. La noción de dignidad, por ejemplo, las personas que han estado un poquito en contacto con movimientos sociales que hablan, por ejemplo, que no entablan diálogo directo con gobierno como el zapatismo, no hablan de derechos humanos, sino hablan de dignidad humana, porque la configuración de la dignidad humana, que es la base de los derechos humanos es algo que se ha venido dilucidando dentro del esquema capitalista para dar como estos estándares mínimos, como si la dignidad fuera un estándar. Una noción inacabada de lo que es la dignidad desde el esquema capitalista. Por eso comento que no se puede existir dentro del esquema capitalista con una verdadera disidencia sexual, porque el esquema lo que necesita es que existas para producirle y para mantenerle, ¿no? Que si les pueden volver a pasar la asistencia del día de hoy. Y ahora pasamos con el acrónimo. No sé si ustedes, igual supongo que a lo largo de este curso ya hemos estado hablando de que el acrónimo tiene estas letras y un signo de más, y vamos a ver ahora claramente qué significan estas letras. La primera parte, la primera parte nos habla de las orientaciones sexuales: lesbiana, gay, bisexual. La segunda parte, y eso es algo que ayer vimos, nos habla de la identidad de género y de la expresión de género. Les habíamos dicho que la propuesta es que transexualidad y transgénero se sumen a una sola T, representando la identidad de género de las personas, hablándolo como trans, nombrándolo tal cual, como lo trans, y dentro de lo trans podemos englobar lo no binario, porque estamos hablando de una identidad de género que rompe con la noción biologicista de que nacemos, crecemos y siempre somos. Y la T, que es el travestismo, que habla de nuestra expresión de género. ¿Se acuerdan? Travestismo para fines laborales, para usos lúdicos y como la antesala de una transición. La I nos habla de características sexuales y es la intersexualidad. Y ya habíamos hablado que la intersexualidad es personas que nacen con características sexuales determinadas que no se norman desde el ámbito médico a lo que esperarían que fuera una persona. Y el 4, que es el más aplica para lo LGB y las 3 T's. Para lo LGB estaríamos hablando de las orientaciones sexuales que no son normativas, pero que no están reconocidas de inicio en este acrónimo, porque el movimiento de la disidencia sexogenérica inició desde las posturas trans y las posturas homosexuales, que eran lésbicas y gays,
y se reconoció a su vez cuando se estableció el acrónimo la bisexualidad. Pero encontramos pansexualidad, asexualidad y sus espectros y otras posibilidades de nombrarse desde orientaciones sexuales no normativas. Acuérdense, lo normativo es la heteronorma. Y lo más para la T, en este caso sería lo no binario. La I no tiene más, el plus no aplica para la I porque las características sexuales tienen un esquema específico. Y recientemente desde el 2010 para acá, cuando las personas intersexuales tomaron las riendas de su activismo y empezaron a trabajar con gobierno, no se suman a la disidencia sexogenérica, porque la intersexualidad tiene una connotación medicalizante muy específica. Ya ven que yo les había dicho, en México hasta 2010 se practicaron mutilaciones genitales a bebés, pero no se les nombraba así porque estaban justificadas bajo una noción de normalizar los genitales del bebé. Y ya a partir de 2010, cuando las personas intersexuales ya adultas dijeron, alto, no queremos seguir viviendo esto, empezaron a hablar fuera como de este esquema. Entonces, por eso no estamos ahorita hablando tal cual de la intersexualidad, porque tiene una connotación muy específica en torno a las características sexuales. Les voy a poner en el chat la página de Instagram de Brújula Intersexual. Si quieren saber más del tema, ellas, ellos y ellas son las personas indicadas y con quienes se pueden poner en contacto. Siempre responden, sobre todo si es para un tema como aclaración de cuestiones, ¿no? Y tienen información súper amplia de todo el mundo y del contexto latinoamericano, de cómo la intersexualidad avanza en el reconocimiento de derechos de las personas intersexuales. ¿Y hay alguna duda en torno a cómo se divide el acrónimo y qué significa? Sino para pasar a la siguiente. A ver, tengo en el chat 3 comentarios. Ah, no, es el del link de la reunión. Y ahora les presentamos el unicornio del género. ¿Y qué es lo que está representado? Antes se representaba con gender person, una galletita de jengibre, justo para no dar la noción de que estamos hablando de un hombre o de una mujer, pero a partir de que salió Shrek, asociamos a la gender person, a la galletita de jengibre, con un hombre. Entonces, hablemos de un unicornio. Es mi hija, perdón. Cristi, ¿quieres explicar el unicornio? Claro que sí. Este es un pequeño resumen precisamente de todo lo que hemos visto en una sola imagen. Ahí también la pueden buscar, es el unicornio del género, está libre y ahí está incluso posteada también de la fuente de la gráfica de esta infografía. Primero, vamos a identificar la parte superior, la identidad de género, es esta construcción de ideas, una construcción de ideas que lo realizan un grupo determinado de personas, ¿no? Que es el género, y nos determina si somos hombres o somos mujeres. Ojo, para identidad de género, hombre, mujer o persona no binaria. Por eso está otros géneros, y en otros géneros, en personas no binarias, hay un sinfín de posibilidades, que obviamente por tiempo no se podría hablar cada uno de ellos, pero sí son bastantes. Entonces no nos quedemos con solamente estos géneros, o incluso no tener ningún género también es una parte importantísima, porque es autopercepción, es totalmente individual la identidad de género. Ahora vamos con la expresión de género, que es la línea punteada, que nos dice Michel Foucault, de la expresión de género de nuestro performance, y en nuestro performance podemos expresarnos de forma femenina, de forma masculina, o de otro, puede ser la forma andrógina, como lo que vimos en el video de ayer. ¿Ok? Entonces la expresión es cómo nos vemos al exterior. ¿Vale? Ahora vamos con el sexo sin dar a nacer, que al momento de que una tercera persona, ya sea del personal médico o los propios familiares, ven estas características sexuales que fenotípicamente encajan en un pene, entonces nos dicen que somos machos de la especie humana. Pero si ven una vagina que entra dentro de las características fenotípicas de lo que es una vagina, pues nos dicen que somos
una hembra de la especie humana. Ese es el sexo asignado al nacer, que se ve reflejado después en un acta de alumbramiento que le ponen, ahí ya después le ponen, no le ponen hembra o macho, le ponen mujer o hombre, como bien sabemos, pero eso ya es una identidad. Ahora, ¿qué nos trae la parte de orientación sexual? No sé si recuerden ahorita al inicio de este día que atracción erótica y atracción romántica eran cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Y por eso están estas dos corazoncitos. Uno nos habla de la atracción sexual. ¿Quién te atrae sexualmente? ¿Qué género te atrae sexualmente? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser otros géneros. Y quién te atrae románticamente o afectivamente, te puede atraer una mujer, te puede atraer un hombre u otros géneros. Y en conjunto, pues hacen esto de la orientación sexual. Como ven, este es un pequeño resumen en una sola imagen de todas las características, de todas las características que hemos venido revisando durante estos 3 días, pero que se tiene que ver de manera separada. Nunca debe ser lineal y nunca en ese pensamiento binario, en que en automático somos personas determinadas al momento de nacer. No, somos personas que hay una infinidad de posibilidades en nuestra identidad, en nuestra expresión y en nuestra orientación sexual. Así es. Y bueno, a todas estas identidades, aquí por ejemplo quiero señalar, sí como existe la identidad de género, que además es una postura como identidad de género que pues, hablamos ya reconocida en cierta medida en los esquemas jurídicos y lo que no se reconoce, también existe la identidad sexual. Y la identidad sexual nos habla de nuestra orientación sexual y en algunos casos o la orientación sexual politizada o llevada al ámbito público, recordando lo que decía Simone de Beauvoir, de lo privado, lo privado es político y toda la existencia que las personas tienen y cuando se enuncian fuera del esquema del closet se convierte en un esquema político, no político asociado como política, sino como presencia en una estadía política, porque no ceñirse a un marco institucional o social que nos determina desde una norma, es una postura política. No significa que todo el movimiento esté politizado, pero sí necesita esta validación para desactivar esta noción de imposibilidad de la existencia fuera de las normas. Y no fuera de la norma jurídica legal, no es transgredir un esquema legal, sino que lo legal no nos limite la existencia. Había un comentario. Nos ha costado mucho trabajo motivarlos a involucrarse. Ok, ya. Y bueno, ahora para hablar del esquema de la identidad sexual y de la identidad de género representada bajo una noción política, tenemos las banderas. La bandera arcoíris, que ha sido utilizada y me parece que es conocida en todo el mundo, tiene una historia. Cristi, ¿nos puedes contar un poquito de la historia? Y tiene una historia bastante interesante, compañeros, acerca de cómo surgió, y hay un mito para que una vez no lo estemos replicando y sepamos la verdadera historia de esta bandera arcoíris. En un inicio no eran 6 colores, ustedes deben de enterarse que en un inicio tenía 8 colores. ¿Y quién lo diseñó? Lo diseñó un artista y diseñador que se llama Gibbs Baker, allá a finales de los años 70, en donde se le dio la encomienda de hacer un símbolo que abanderara, literalmente abanderara, a la población LGBTI+. Y él se inspiró en una película de principios del siglo, que es El Mago de Oz. No sé si ustedes llegaron a ver Mago de Oz, en donde salía Judy Garland, la primerita, en donde ella hacía pues, varias interpretaciones musicales, pero una de las principales hablaba precisamente de un arcoíris, Over the Rainbow, algo así, y se inspiró precisamente en esta canción y hizo la bandera con 8 colores. ¿Por qué se quitaron 2 colores? Se quitó el rosa y el color índigo, porque al momento de manufacturar
la bandera era muy difícil de hacer banderas con estos dos colores. Por eso se optó por quitar el color rosa, se quitó el color índigo y solamente se quedaron con 6 colores. Y cada uno de los colores representa uno de los valores que en ese entonces se le asignó. Por ejemplo, tenemos luz de sol, tenemos solidaridad, tenemos pureza, tenemos hermandad, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de los colores tiene un simbolismo que al unirlos hacen una diversidad. De ahí viene la parte de diversidad y orgullo diverso. Y bueno, también justo para retomar un poquito la noción de que las posturas de identidad sexual en muchas ocasiones tienen una connotación política, voy a explicar rápidamente por qué hay dos banderas lésbicas. La primera que tenemos, los dos están al centro, la primera es una que es morada, con un triángulo negro invertido y una hacha de dos caras. El morado significa el color de la lucha de las mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El triángulo invertido era un señalamiento que usaban los nazis y que se lo ponían a las mujeres lesbianas o a las mujeres que tenían alguna enfermedad psiquiátrica en sus campos de concentración. A los hombres gays les ponían un triángulo rosa. Y bueno, y además señalar que estos triángulos también tenían cierto tipo de torturas distintas a las personas que no tenían estos triángulos, ¿no? Esta noción del esquema de la corrección del comportamiento humano. Y el hacha de dos caras era un hacha usada por las amazonas en la mitología y era el arma predilecta de las amazonas. Entonces, esta bandera fue la primera bandera lésbica que existió, no recuerdo bien la fecha, entre los 60s y los 70s, y que justo tiene una noción de postura política del lesbianismo, porque el feminismo de los 60s en Estados Unidos, que es donde nació este esquema, negaba a la mujer lesbiana como mujer. Entonces las lesbianas dijeron, bueno, si no me quieres ver como mujer, soy lesbiana. Y esta es la bandera que me representa, ya que me estás excluyendo del género, porque tu noción de ser mujer implica necesariamente la heterosexualidad. Y después salieron otras lesbianas que dijeron, esta bandera que se llama Labris, por el signo de la hacha de dos caras, se llama Labris esa arma. Las mujeres que no se asociaban dentro de esta noción política o activista del lesbianismo y que además tenían una apariencia muy femenina, pero eran lesbianas y seguían siendo lesbianas, empezaron a decir, bueno, pues es que yo no me identifico con la Labris porque no soy activista, porque no soy una mujer masculina, porque no soy esta noción de lesbiana que empezaban a asociar con lo Labris, ¿no? Y salió la bandera que ven allí más dos colores más, con los labios, y se llamaba bandera lipstick. Actualmente la bandera lésbica que se ha reconocido en México para señalar de manera general al movimiento lésbico es esta bandera de 6 colores, de 6 franjas, que van desde el rosa hasta el anaranjado, pero se le quitó el labio, los labios que están en el centro, ya no tiene lo lipstick, porque además a partir de que empezaron a salir desde el feminismo radical las posturas TERF, que son transexclusionistas, es decir, que discriminan y niegan la noción de identidad de género de las mujeres trans, y empezaron a utilizar la bandera lésbica Labris para posicionarse en un contexto sociocultural dentro del radicalismo. Sin embargo, yo siempre he usado la bandera Labris como algo que me signifique, y en todo momento estaba en contra de las posturas transexclusionistas, y me parece una incongruencia que una bandera que tiene un significado político tan potente como retomar esa violencia que se vivió desde la negación de los nazis y que nace en este contexto sociopolítico en donde se le niega la noción de ser mujer a las lesbianas, ahora se use para negarle la identidad de género a las mujeres trans. Entonces se me hace una incongruencia y lo he dicho en todos los
Pero bueno, son las dos banderas lésbicas, y esto para señalar que existen posturas políticas detrás de las identidades sexuales y que estas posturas políticas evolucionan dependiendo de los contextos. Pero es importante revisar de dónde vienen los contextos para entender por qué estamos donde estamos dentro de los movimientos LGBT, porque antes se nos decía comunidad, porque entonces era más fácil agruparnos a todos en una bolsa y no entender que somos grupos poblacionales bien distintos, y como grupos poblacionales tenemos necesidades diversas y tenemos necesidad de que se nos reconozcan derechos, porque se ejercen de manera desigual esos derechos, porque las limitantes sociojurídicas están ahí imponiendo, ¿no? Por eso señalábamos en su momento que la reforma familiar solo apuesta a la ampliación de la noción de un solo esquema familiar y no reconoce las otras vivencias que se tienen desde lo LGBT. Y bueno, ahorita les voy a dejar, ya Catherine les dejó dos links a los Instagram de la colectiva de resistencia no binaria, en donde no solo van a encontrar información en torno al no binarismo de género, sino que van a encontrar más información en torno a las diferentes identidades de género y las limitantes jurídicas que se viven desde estas vivencias, y también la página de Brújula Intersexual si quieren ahondar más en el tema de intersexualidad. Adelante. Sí, como se dan cuenta, aquí también hay banderas que añaden no solamente a las orientaciones sexuales, sino también a las expresiones de género, a las identidades de género, o incluso aquí la única que es la parte de características sexuales, obviamente la que ya revisamos, la bandera de las personas intersexuales. Entonces, de ahí en fuera, todas las demás, hay una gran variedad, y incluso hay algunas banderas que nos atañen a lo que a continuación les tenemos a compartir, que se llama la jerga urbana LGBTI+. ¿Qué es la jerga urbana LGBTI+? Bueno, antes de pasar a ella, les pasamos una frase que nos pareció extraordinaria, que dice: no importa a quien decidas amar, mientras sea amor lo que abunde en ti. No hay autora de esta frase, nada más que nos gustó muchísimo poderla poner. Ahora sí que es el acrónimo, la jerga urbana LGBTI+. Como les había comentado, es una jerga, una forma en diccionario interno donde se utilizan en ciertas tribus, en donde se socializan para poder tener su propia vocabulario, y de cierta forma, pues también como una manera de protegerse ante estas discriminaciones, ante estas desigualdades de las personas que al momento de que nos escuchaban hablar acerca de nuestras emociones, afectos y demás, pues llegaban incluso hasta violentarnos, no solamente verbalmente, incluso ha habido ocasiones hasta incluso a violencia física. Y esta aplica para la Ciudad de México y el área conurbana del Estado de México, pero les vuelvo a repetir, cada tribu, cada región, es más, yo siento que incluso hasta cada población de jóvenes tiene su propia jerga, en donde sería muy importante, si ustedes ya trabajan con ellas y con ellos, sería muy importante que se acercaran a su jerga, que se empatizaran, saber qué significa los términos y qué significan, a qué hace referencia cada uno de ellos. Ahora les traemos la parte de LGBTI+, pero hay de todo, de personas consumidoras de sustancias, de personas de algunas tribus, de algunas expresiones como los emos, como las personas gamers, infinidad, hay diferentes tipos, hay una infinidad enorme, y cada una tiene sus propios vocabularios, e incluso los jóvenes también tienen su propia jerga, que lo utilizaban como defensa ante el adultocentrismo para evitar la violencia por parte de los adultos. ¿Y no han escuchado eso? Que precisamente los utilizaban incluso hace muchísimos años. Yo me voy a evidenciar de mi edad con esto, pero se utilizaba el lenguaje de la F, ¿no? Para que los adultos no nos entendieran qué estábamos hablando. Utilizamos la F pero aquí más hablar de F, vamos a traerles conceptos o
algunas palabras que se han ido socializando y que hacen referencia precisamente a un sector específico de la diversidad sexual. Para ello no vamos a detenernos a uno por uno. Les queremos preguntar a ustedes si a alguno les llama la atención para que nosotros les podamos decir qué significa, a qué hace referencia y por qué la necesidad de saber de ellos. Entonces, si quieren levantar su mano, ahí en el chat también les podemos leer. Si tienen alguna duda, inquietud, Berenice, adelante. Glitter, ¿a qué se refiere? Glitter, alegría, adelante. Glitter, así como lo había mencionado en el término de las banderas, existían las lesbianas que eran asumidas dentro de un esquema político y generalmente eran lesbianas que tendían a su expresión de género masculina, y las lesbianas que son femeninas se empezaron a asumir como un grupo urbano como lesbianas glitter, y va igual asociado al término de femmes para lesbianas, porque el fem también se usa en otros ámbitos, no solo con las lesbianas, pero son las lesbianas glitter que usaban la bandera con los labios y que justo gustaban mucho de feminizar su apariencia. En el chat dice vestida, Cristi. Sí. Vestida es un término que se utiliza hace referencia a una de las T's, al transvestismo. Entonces, aquí en esta jerga urbana, cuando a alguien le dicen, es vestida, es que ejerce el transvestismo, ya sea por profesión, ya sea por forma lúdica o por esta antesala de su transición. Entonces, si utilizan este término de vestida, no es un término despectivo, al contrario, hace referencia a las personas transvestis. Personas transvestis puede ser, obvio, independientemente de su género, ¿eh? Versátil. Versátil es un rol sexual. Versátil hace referencia a aquellas personas que al momento de intimar con alguna otra persona gustan de penetrar y también ser penetrados, o también fungir roles que no necesariamente penetrativos, en donde puede ser dominado o dominante. Entonces el versátil o inter hace referencia a esta posibilidad en que sus relaciones sexuales pueden disfrutar de ambos roles. Que va relacionado igual con el esquema de ser activo, activa, o pasivo, pasiva. De nuevo, esto nos vuelve a traer o a recaer como en algunos pensamientos como en el esquema de la penetración, pero no necesariamente. Más bien es como quién funge como la persona activa o activo, y quién funge como pasivo o pasivo, y quién juega o fluye, pero son roles sexuales. Roles sexuales, exactamente. Roles sexuales. Nutria. Ok, para hablarles de la nutria, voy a hablarles de otros dos. Les voy a hablar de los lobos y de los osos, y finalmente les voy a hablar de las nutrias. Les voy a primero hablar de los osos. Cuando hablamos de osos, nada más imagínense una persona que se asemeja a un oso. Grande, con vello corporal o facial, en donde está bastante grande, ¿no? Una característica muy importante, que sea grande y que tenga vellosidad, ya sea corporal o facial. La parte intermedia se llama lobo, es decir, que no llega a ser tan voluminoso. Ojo, debe ser una persona a lo mejor fit, pero también tiene vellosidad corporal y tiene vellosidad facial. ¿Y qué pasa con la persona que es nutria? Nutria es una persona delgada, así como yo, pero que tiene vellosidad, es decir, tiene vello corporal o facial. Entonces, oso, lobo, nutria. Leather. ¿La actividad? Tiene el micrófono apagado. Ya. Leather, tal cual significa cuero, y se empezó a utilizar en los pub ingleses gays
porque era como, venía del BDSM y eran estos hombres homosexuales que gustaban de vestirse con vestimentas de cuero, usar estoperoles, la boina de cuero, y que en los años 60 y 70 en los pubs ingleses cumplieron con su máximo esquema de apertura, porque pues no podían estar en otros espacios públicos, ¿no? Y que se asociaban prácticas también al esquema del BDSM, que es bondage, dominación, sumisión, sadomasoquismo, toda esta noción, ¿no?, del BDSM. Y básicamente son quienes usan el esquema del cuero para su vestimenta, pantalones de cuero, los chalecos de cuero, las boinas con estoperoles. Y aquí un dato cultural muy importante: cuando generalmente asociamos también este tipo de vestimenta con la banda metalera, ¿no?, con los hombres metaleros y bien rudos. En los años 80, 70, 80, un grupo llamado Judas Priest, el cual su cantante es un grupo de metal y su cantante se llama Rod Halford. Rod Halford es un hombre gay, super metalero, que amaba asistir a los pubs gays de los 70s británicos, y empieza a sacar de los ámbitos de los pub gays a los conciertos su apariencia de vestirse siempre de cuero, salir al escenario con motocicletas, y después todo el esquema del metal empezó a evolucionar para adaptar en algunas vertientes lo leather, ahora lo cuero, como parte de la representación de quién es un metalero. Sin embargo, no adaptaron o no entendieron que esa vestimenta venía de los ámbitos gays, y lamentablemente muchos de los esquemas de las vivencias metaleras son homófobas. Pero pues siempre hay que recordar los orígenes, y pues el origen de esta vestimenta son los gays de los 70s, en donde se vestían de cuero. Dice que sí es similar con el cantante de Queen, Freddie Mercury. Freddie Mercury no era leather, él era bisexual, y no era, o sea, no sé si visitaba o no los pubs de leather, pero no, que yo sepa, no estaba como inmerso en la cultura BDSM o leather. No, yo tampoco no sabía de... A lo mejor podía gustar, pero a lo mejor lo dice por la expresión que él utilizaba en algunos conciertos, que sí utilizaba como ciertos accesorios, pero no, a eso sí se ven idénticamente. No, o sea, no hay, ahora sí, duda de que es un leather, porque literal de pies a cabeza, totalmente de acuerdo. Busquen a Rod Halford o el grupo Judas Priest, que es donde inició lo leather para el metal. Sí, o sea, yo no me puedo decir leather porque tengo un brazalete. O sea, podría ser un accesorio, pero no me puedo determinar nada más por un accesorio. Luego está The Upper Lover. The Upper Lover. Son aquellas personas que gustan de los cuidados de otra persona, y que estos cuidados sean encaminados como si fueran de cuidados hacia una persona indefensa, una persona que necesita cuidados, como un bebé. De ahí viene el nombre de Upper, es decir, pañales, Lover, el amante de los pañales. Es decir, que gusta de vestirse como bebé, que lo traten como bebé, que lo apapachen, de que lo tengan cuidados. Entonces hace referencia, no es ninguna cuestión de que estén malos o que les haya fallado algo, no, simplemente gustan de que los traten bien, como si fueran esta parte. Algunos, incluso unos psicólogos podrían decir que no pasaron de su etapa oral, según Sigmund Freud, pero no, los de Upper Lover no lo hacen en todos sus esquemas personales, es decir, lo hacen solamente en esquemas muy, muy prácticos y muy, muy íntimos. Es decir, relaciones erótico-afectivas. Exactamente, porque en el trabajo, en la escuela, con sus otras relaciones sociales, pues las hacen de manera como ellas quieren. Entonces, simplemente las relaciones, como bien dices, Alegría, relaciones afectivas y sexuales, solamente es la cuestión de Upper. Así es. Y bueno, no sé si ustedes conozcan el término de manflora. Manflora es un término que se ha usado desde la Revolución Mexicana para referirse a las lesbianas.
Y esto igual solo como para señalar cómo en México tenemos esas nociones desde hace más de 100 años. Sin embargo, pues el reconocimiento a la posibilidad de esa existencia fue evolucionando y después de la revolución fue cambiando. O sea, en la revolución también tenemos, ahorita no recuerdo el nombre del general, pero se tuvo a un general homosexual. Y en la independencia de México, ¿no? Mariano Matamoros era un hombre trans. O sea, hemos ido respetando poco a poco a partir de investigaciones que tienen sesgos feministas, como el feminismo como una herramienta de análisis, cómo lo LGBT ha sido representado en la cultura mexicana desde muy distintos ámbitos, pero ha sido invisibilizado en la historia oficial. Por eso les decíamos, siempre es importante cuestionar la historia oficial porque tiene información detrás de ella muy rica para entender que esto no es algo actual, no es una necedad que queramos traernos, no son formas de vida que han tenido existencias de siempre, pero hay un esquema jurídico actual que nos limita la existencia y que se reproduce también en lo oficial. Sí, ¿y por qué les traemos esta carga urbana? Precisamente para que ustedes les dé como la inquietud, más bien el interés, de que busquen estas cargas urbanas que son específicas de sus poblaciones juveniles, sobre todo aquellas personas o aquellos grupos, tribus urbanas, en donde sean muy características ciertas palabras o ciertos conceptos, en donde socialmente a lo mejor no son muy comunes, pero que los jóvenes lo utilizan. Y al momento de que llegan con ustedes y ellos hablan con su carga urbana, no se van a detener, es que esto significa esto. No, o sea, ya dan por hecho que todas las personas saben su significado. Entonces, la invitación es de que te informes, sepas de qué se trata y no te agarren en curva al momento de atender a alguna persona. Así es. Y bueno, no sé si ya estamos terminando. Nos comentas, Mario, reflexiones sobre la cuestión gay. Las caricaturas me hacen llorar. Ok, no entendí bien el comentario, no sé si lo quieras. Sí, Ale, sí, se me pasó decirles, le estoy compartiendo algo de bibliografía para como solventar un poco más, expandir un poco más todo esto de la jerga urbana. Entonces, todos esos que le estoy poniendo en el chat son justo bibliografía que pueden consultar. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ya estamos por cerrar, ya nos pasamos un poquito de la hora de término y pues además estamos por cerrar el taller. Y pues bueno, antes de despedirnos, le dejo la palabra a Cristi para llevar como esta última parte del taller, no antes sin recordarle de que así como nos hicieron el favor de llenar el cuestionario pre, les vamos a enviar el link para que nos llenen el cuestionario post. Por favor, para nosotros es muy importante tener su opinión para poder mejorar cada vez más este tipo de talleres y para poder saber qué es lo que les está interesando o que consideran que podrían modificar y que ha funcionado de estos talleres, ¿no? Y te dejo la palabra, Cristi. Sí, y muy aparte de ese cuestionario post, también nos gustaría preguntarles así rapidísimo, bote pronto, ¿qué te llevas de este taller? Nos gustaría saber qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría haber abordado un poquito más, qué te despertó, qué dudas tuviste durante la misma, para que nosotros también podamos, como dijo bien Alegría, podemos retomar esas ideas y vertirlas en próximas intervenciones. Entonces, 2 o 3 intervenciones que quisieran comentarnos cómo se van de este taller, qué se llevan, qué les dejó. Hay 2 personitas, 3. Adelante, sería importantísimo para nosotros poderles escuchar. También, si no les gustó, nos digan por qué no les gustó. Y si les gustó, ¿qué fue lo que les gustó? Para poderlo reforzar.